tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos. Una vez más estamos acá en repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Hola, ¿qué tal, Jared? ¿Cómo tú estás? Bienvenido. Bien, Dani, bien, contento, feliz. Ya estamos en un momento importante dentro de la historia de Jesús contada por Juan, donde ya comienzan a notarse algunos cambios y la historia se pone cada vez más interesante. Así es, estamos en la lección 8, a la Ujú. sombra de la cruz. Exactamente, el capítulo 12 del libro de Juan. Varias historias interesantes que transcurren rápidamente, que nos dejan algunas lecciones importantes para nosotros y para ustedes. ¿Te parece si comenzamos orando? Perfecto. Oremos. Padre amante y cariñoso, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para poder, Señor, comprender de mejor forma tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces estamos en el capítulo 12, ¿cierto? El capítulo 8 de nuestra lección, a la sombra de Jesús. Y comienza con algo, bueno, empieza el capítulo con Jesús es ungido en Betania. Exactamente, sí, correcto. Ahí aparece, ¿cierto? Nuevamente los personajes del capítulo anterior, que era la muerte de Lázaro, aparecen sus hermanas también, y está invitado a una cena en la casa de Lázaro Jesús. Así es, sí. Esta parte une el capítulo 11 con el capítulo 12 para como continuar un poquito esta historia de la resurrección de Lázaro, donde ya cambia todo el panorama para Jesús, para su ministerio, para los fariseos, donde ellos también toman decisiones importantes. Y la historia comienza muy interesante. Está ahí también descrita en el Deseado de toda la gente, capítulo 62, 63, y después se salta al 68 el encuentro con los griegos. Así que muy interesante porque aquí hay una interacción entre Jesús, María y Judas, un personaje también ahí, Sí. donde se revela un poquito la identidad real de Claro. Judas. Aunque era un discípulo de Jesús, era un ladrón en ese momento. Y creo que la lección lo destaca y lo dice muy bien. Y aquí, bueno, ocurre algo muy interesante, donde dice el versículo 13, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, Ujú. y ungió los pies de Jesús. Y bueno, en la misma lección y en el diccionario bíblico adventista aparece ahí, por ejemplo, nardo es un perfume extraído de una planta del Himalaya, crece a más de 3.300 metros, era costoso de mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados. Solo sabría en ocasiones muy especiales. Sí, es interesante que Juan mencione este detalle, porque el costo, y el deseo de toda la gente también lo dice, era del salario de un año. Claro, acá también, hay, cuando se enoja más adelante, ¿cierto? Ujú. Dice que los apóstoles se enojaron, dentro de esos Judas, Ujú. y él fue uno de los que reclama, y en el versículo 5 dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, que era el sueldo aproximado de un año de trabajo de una persona Oye, normal? era un derroche de alguna forma, Dani. Era harto dinero que se estaba invirtiendo en esta situación. Y sabes que en ese momento el deseado de toda la gente nos dice que María se sintió un poco avergonzada y quiso huir de la situación. Pensando en lo que estaba diciendo Judas, ¿verdad? Que dicho sea de paso, estaba en alta estima dentro de los discípulos porque él era un financiero, él manejaba la bolsa del dinero. Claro. Cosa que el deseado de toda la gente nos dice que era muy poco dinero porque él lo malgastaba, sacaba siempre, cortaba ahí, recortaba su parte y la ocupaba para sus propios intereses. Entonces estaba deseoso, dice el deseado de toda la gente, de buscar por dónde meter dinero para poder tapar el hoyo que él mismo iba dejando con el consumo propio. Es interesante eso. Claro, acá en la lección también dice, por ejemplo, que era como una especie de analogía lo que hizo María con el perfume, de lo que Jesús también haría más adelante o en ese momento con su ministerio, ¿cierto? El romper el frasco que decía que Jesús, su cuerpo roto, su carísimo regalo señalaba el carísimo regalo que hizo Dios por la humanidad también. Correcto, sí. Y eso es como una representación, ¿cierto?, de lo que Jesús y Dios hicieron para la humanidad. Exactamente. Y ahí se produce esta validación por parte de Jesús, Claro. A lo que estaba haciendo María. A los pobres Claro. siempre Siempre los van a tener. los tenéis, pero a mí por poco tiempo más. Claro. Ya aparte, está preparando mi cuerpo para mi pa- sepultura. Exactamente. Y ahí la tira Jesús también. Claro, entonces déjala, le dijeron, Jesús le dijo, déjala, Ujú. que es para mi sepultura, es que me está ungiendo. Entonces después dice que ese olor lo acompañó durante mucho tiempo porque inundó la habitación completa, la casa completa, y ese olor lo acompañó por toda esa semana aproximada que quedaba para su muerte. Sí, exactamente. Y
Oye, un detalle también interesante, Juan nos dice en el versículo 1 que eran 6 días antes de la Pascua. Y a Juan le gusta, y tú lo habías dicho también en algunas lecciones anteriores, nombrar las fechas, mencionar las fechas. Esta era ya la tercera Pascua del ministerio de Jesús y la última que él iba a tener. Entonces comienza esta semana, estos 6 días antes de la Pascua, donde él iba a entregar, él iba a ser el cordero de esa Pascua. Claro, y después más adelante en el capítulo aparece el complot, ¿cierto? Por parte de el Sanedrín, de los principales, ¿cierto? Para matar a Lázaro también, porque por culpa de él, le decía, muchos se unían a Jesús. Sí, Lázaro fue... Ese milagro que Jesús hace fue muy, muy importante en el desarrollo, en el desenlace final de los últimos días. Y este encuentro también, el deseo de la gente nos dice que desde ese momento Judas se escabulle de esta reunión y va al Sanedrín a entregar a Jesús. Después de esa discusión, podemos decir así, que tuvo con Jesús. Y bueno, más adelante en el capítulo, la entrada triunfal en Belén. Uh-huh. ¿Cierto? Ahí a Jesús lo comienzan a... Dice, el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sí, oye, me parece interesante el versículo 16, porque Juan hace como aquí un tercera persona, como que describe a los discípulos, dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que había hecho estas cosas. Entonces, Juan sale de aquí como de la historia y él describe la situación que ellos tuvieron en ese momento, que no lo habían entendido, pero después de que ocurre todo el desenlace, ellos se dan cuenta, oye, Jesús lo hizo por nosotros, para que nosotros como sus discípulos pudiéramos confirmar que Él era el Hijo de Dios. Y es interesante porque el Maestro se preocupó de estos detalles, de cumplir estas cosas, para que pudiera confirmarse su ministerio aquí en la tierra. Claro. Y humildemente Jesús montó un pollino, ¿cierto? Sí, un asno, un burrito, ¿cierto? Como lo estaban proclamando rey, como ellos tenían pensado también cómo venía el Mesías, ¿cierto? Como un Mesías libertador, un Mesías guerrero. Sin embargo, Jesús, en vez de mostrarse como un rey, ¿cierto? Sino se muestra humildemente montado en un burrito, entrando a Jerusalén. Sí, lo normal hubiese sido un caballo blanco, ¿verdad? De los más grandes, de raza fina y pura, pero no es así. No, es todo lo contrario. Así es. Y bueno, después aparecen unos griegos. Uy, ahí. Sí, ese está en el capítulo 68, el deseado a toda la gente. Es un encuentro muy interesante, cómo se arma también, cómo ellos acuden a los discípulos para poder acercarse a Jesús, porque ellos creían en Jesús. Sí. Y en este momento de la historia, o tú creías o no creías. Y muchas veces los que no creían eran por miedo a los fariseos, a ser vetados, a ser expulsados de las sinagogas, porque Jesús ya era totalmente conocido en todas partes, en todo lugar, y tenías que tomar una decisión en cuanto a si lo seguías o no lo seguías. No había término medio en este momento. Claro, entonces buscaban a los griegos, se acercaron a Andrés y Felipe. Y ellos Felipe presentaron a los griegos a Jesús. Exactamente. Y ahí Jesús respondió así como confirmando que había llegado su hora. Si bien venía anunciando que decía Jesús en capítulos anteriores, no, mi hora todavía no llega, mi hora todavía aún no ha llegado. En esta ocasión dice ahí en el versículo 23, Jesús respondiendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sí, exactamente. Y un poquito antes ellos declaran, queremos ver a Jesús. Y eso me conmueve profundamente, como estos no judíos quieren conocer a Jesús, escucharon y en ese momento se acercaron a celebrar la fiesta de la Pascua y a conocer al Mesías. Yo creo que es un momento clímax en la historia de Jesús, donde su ministerio de a poco se va abriendo para llegar a otros corazones. A los gentiles en ese momento. Exactamente, y como tú bien decías, Dani, era hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado y Jesús lo entiende y se revela ante ellos. Y ahí hace como una pequeña parábola también Jesús, que hace una comparación con una semilla de trigo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así como Jesús murió
tuvo que morir para dar mucho fruto. Y el fruto fue expandido, ¿cierto?, para otras naciones. Así Como es. estábamos hablando también. Así que es bonita esa analogía. Y el que ama, su vida la perderá. Sí, qué interesante reflexión que el maestro nos deja. Y lo importante que es dejar nuestra vida en las manos de Jesús. Yo creo que esa es como la lección para hoy, para nosotros, para ustedes jóvenes, para todos los jóvenes que nos estén viendo. Confiar nuestra vida en las manos de Jesús en todo momento. Y no buscar nuestra propia sabiduría, nuestra propia salvación, salvarnos por nuestras cuentas, por nuestras propias fuerzas, nuestra vida, nuestras decisiones diarias, nuestros trabajos, estudios y nuestra familia, sino que encomendar todo a Jesús. Es importante confiar en el Señor. Como Sí. ser humano tendemos, ¿cierto?, a no sé, a confiar en otras cosas, En nosotros mismos, la ¿sí? mayoría de las veces. Sí. Y olvidamos que el Señor siempre va a estar ahí para nosotros. Así es. Oye, Dani, se nos fue el tiempo Sí, volando. así es. Ya acabamos rápidamente. Le pedimos a nuestros amigos y amigas que sigan ahí estudiando. Faltó Profundizando. la última parte Ujú. del capítulo 12 donde Jesús anuncia su muerte. Así que los dejamos como tarea. Saludos a todos aquellos amigos y amigas que nos han dejado comentarios desde Sí. otros países, también de la misión central. Así que Se vienen cositas. los dejamos invitados para Ujú. que sigan participando, para que sigan viendo, sigan comentando. Desde acá, desde Parral, les dejamos un saludo gigante, un abrazo cariñoso. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chau, 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 chau.